Creo que sí, ya estamos en contacto con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe. Le damos los muy buenos días. Lo mismo digo para vos, Mario, y tu audiencia. Encantado de escucharte. Bueno, igualmente para nosotros, doctor. Bueno, hemos leído su nota y realmente nos pareció muy importante porque creo que hay un desconocimiento que es muy lógico en la opinión pública, en la gente que lógicamente no se ocupa de la política, pero que sorprende cuando son los propios legisladores nacionales, diputados y senadores, quienes aparecen como ignorando una norma constitucional, cuyos efectos no son pequeños, porque usted dice que eso es lo que genera buena parte del caos que estamos viviendo en la actualidad. Me encantaría que nos lo pudiera escuchar justamente para oyentes que no están en el tema y que por tanto hoy al mediodía están amaneciendo con este tema que les puede explicar buena parte de las malarias con las que están pasando estos días y sufriendo sus consecuencias letales, sobre todo por el proceso inflacionario que deglute salarios, jubilaciones, pensiones, etcétera. Lo escuchamos. Totalmente de acuerdo, sí. Mira, acá el tema, para hacerlo simple, acá todo el mundo se llena la boca que hay que ser republicano, que hay que respetar la Constitución, pero ¿quién le paso una primicia ahora antes de encarar esto? Bien. A partir del martes, cada ciudadano que deposite 100 pesos, billete de 100 pesos, va a tener que pagar un plus a los bancos porque el Banco Central no recibe esos billetes y luego el ciudadano que los tiene, si se lo pone en el banco le cobra un plus por el depósito de ese billete. Eso ya es el colmo, no sé si me explico. Sí, claro. Ya la moneda no solamente no vale nada, sino que incluso ahora yo tengo que pagar un plus para que el banco me lo reciba, porque a su vez el banco no se lo recibe el Banco Central. Esto habla del desquicio. Ya no solamente no tenemos moneda, sino que aún usando nuestra propia moneda tenemos que pagar un plus a los bancos. Eso, le paso la primicia, a partir del martes que viene va a ser así en los bancos. Así es, un horror verdaderamente. Recapitulo. La Constitución es clara en este aspecto, que es facultad del Congreso de la Nación fijar el valor de las monedas, tanto nacionales como extranjeras. Eso me parece elemental, pero va a ver cómo después los que estas cosas que en realidad lo maneja más los economistas y disposiciones del Banco Central, que uno se pierde, no sabe por dónde va, ni siquiera son verdaderos laberintos jurídicos. Pero lo cierto es que la Constitución es clara, dice incluso que es obligación del Congreso la defensa del valor de la moneda. Fíjese, la exposición del próximo martes es inconstitucional, porque no defiende la moneda. Yo tengo que pagar un plus solo por depositar mi propia moneda en un banco nacional. Claro. A eso súmele que los pactos internacionales, esto todo lo aclaran, y particularmente hay un artículo del cual no hablan, que es el artículo 76. Es un artículo nuevo, incorporado en la reforma de, casualmente, en 1994. ¿Qué importancia tiene ese artículo? Que dice que la delegación legislativa, en el tema de fijar la moneda, en el Poder Ejecutivo, debe ser, para situaciones de emergencia pública, lamentablemente acá en el país siempre se dice que estamos en emergencia pública, pero a su vez por tiempo determinado. Ese tema es claro, porque en la historia, no voy a detener en otros aspectos, pero con la ley de emergencia pública, la 25.561, se fijó un criterio, podemos estar de acuerdo o no, pero era un criterio, $1, un peso. Pero eso terminó en una fecha. Esta ley tuvo prórrogas, pero las distintas prórrogas, que era la que en realidad le seguían delegando la facultad al Poder Ejecutivo y por ende al Banco Central, se vencieron en el año 2019. Al no haber prórroga, queda claro que el Congreso de la Nación, y digo el Congreso porque no es solamente el Senado, es porque el Banco Central se limita a hacer un informe al Senado de cómo maneja el valor de la moneda, y resulta que es al Congreso. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque el diputado es el que representa al pueblo, que es el que más sufre esto, al pueblo de la nación argentina, al punto tal que la Constitución dice que leyes impositivas deben iniciarse por la Cámara de Diputados para que tenga la ventaja de Cámara de origen, porque son las cargas que más afectan a la ciudadanía. Correcto. Resulta que ahora nosotros tenemos ya no una moneda caótica, sino un cambio caótico que se maneja, para no hacerlo muy complicado, en base
a la cotización del dólar que se llama contado con liquidación, pero en realidad no es más que los movimientos especulativos de cuánto valen nuestros bonos en la bolsa de Nueva York. Y los grandes grupos, ¿qué es lo que hacen? Si yo quiero que el precio acá del dinero argentino bajo, prácticamente pongo los bonos en calidad de default y manejo así la subida de los dólares hasta ficticiamente, o presiono para que por los LELIC me den más intereses. Es una cosa terrible. Estamos en manos del mercado para decisiones, ya ni siquiera propiamente del Banco Central, porque el Banco Central da un dólar oficial que uno nunca sabe exactamente cómo lo saca, pero luego se tiene en cuenta el paralelo para todas estas compensaciones en base a impuestos, etcétera, y tenemos el dólar solidario, el dólar soja, el dólar Qatar, incluso con impuestos inconstitucionales, porque se le pone un impuesto a la ganancia a personas que ni siquiera están inscritas en impuesto a la ganancia, porque se lo cobran de igual manera. Esto es una estimación, y en mucho de ello tiene que ver también el Fondo Monetario en los criterios con los cuales se estableció que en realidad de ninguna manera la deuda puede estar, si no se tiene en cuenta que nunca se perjudique lo que se debe con la inflación. Entonces, acá es urgente que el Estado-Nación, el Congreso de la Nación, asuma la función que tiene y fije un criterio en base a valores comparables que los manejemos nosotros. Voy a tratar de dar un ejemplo lo más claro posible. En este momento, en base a un mercado financiero especulativo, terminan diciendo el valor del dólar que rebota en el llamado dólar blue, que a su vez trae una inflación que aun cuando baje el dólar, no bajen los valores inflacionarios, porque ese es el otro tema. O sea, acá el dólar blue ha bajado y no por eso han bajado todos los cálculos que se hacen por si las dudas, inflacionariamente. Por eso acá creo que habrá que presentar un criterio de pauta para valorar el dinero. Hay varias formas, ¿no? Con la paridad de poder de compra, una de las formas que puede haber, otra, la canasta de bienes exportables, en donde nosotros en última instancia comparemos en base a valores que son nuestros. Claro. Si no, ya nuestro valor no solamente no vale nada, que ahora digo hay que pagar para depositarle en un banco, sino que perdemos referencia. Hay hinchas de Brasil que se dan el gusto de quemar billetes de 1.000 pesos en la tribuna como una falta, como diciendo, mire, esto no vale nada, la moneda argentina. La moneda, y como lo dice la Constitución, hace a la soberanía de una nación y hace a su unidad, porque eso permite que podamos nosotros intercambiar en base a un valor que valga de algo, porque ahora ya como está la cosa, falta que lleguemos como se hacía en Alemania, que usaban los billetes para empapelar una pared porque no nos servían para nada. Hoy en día hay que ir con una valija con billetes para hacer algunos pagos y aún así el banco te cobra un plus porque no tiene dónde depositarlo. Esto habla de que es urgente que el Congreso tome partidas en esto y que a su vez esto sea una política de Estado, porque ahora uno ve, digamos, una mira tan corta, se están preocupando ahora si va a haber casualmente internas, si no va a haber internas, etcétera. Yo te dice, la gente está en otra cosa ahora, júntense. Yo creo que fíjese, voy a hacer una comparación, pero que podría servirnos acá. En realidad habría que hacer como hace el Vaticano cuando no hay papa, encierra a todos los cardenales, los cierra con llave, no solo pueden salir muertos en terapia intensiva. Y dice, ustedes no se van hasta que no resuelvan este tema y sale un unito blanco. No puede haber un mundo religioso sin una autoridad. Esto pasa lo mismo. Acá nosotros, por si hay paso o no hay paso, discutiendo, escúcheme, acá hay cosas centrales para tratar. El valor de la moneda, nombrar la ministra de la Corte que estaba vacante, mejorar la presencia y cantidad de ministros en la Corte, nombrar al defensor público de la Nación, hace 13 años que no se nombra de facultad del Congreso de la Nación, nombrar al Procurador General de la Nación, decir, señor, yo tenía que encerrarlo, decir, mátense adentro, díganse lo que sea, pero resuelvan esto. No puede ser que unos no puedan avanzar y otros digan que hay que esperar al 2023. Sí. Es paralizar el país. Así es. Esto es urgente. La centralidad de la moneda en una economía es como, uno podría hacer una analogía y decir, es como el metro patrón, ¿verdad? Es decir,
¿cómo podríamos construir una casa si no supiéramos si un metro es de 100 centímetros, de 110 o de 90 centímetros? Es decir, es una medida patrón. Y efectivamente, cuando aquí se hizo un peso o un dólar, el problema que tuvo esa inflexibilidad de aquel momento fue que mientras la economía norteamericana se reconvertía por la revolución científico-tecnológica de las comunicaciones, la informática, etcétera, y por tanto su moneda se fortalecía, Argentina se reprimarizaba, pero su moneda, en lugar de devaluarse respecto del dólar, quedaba enganchada al dólar. Y eso hizo que efectivamente eso se volviera inviable. ¿Usted piensa que si Argentina se propusiera hoy, con un Congreso que tuviera claridad sobre esta materia, un tipo de cambio competitivo, un modelo de convertibilidad flexible, podría ser una solución para empezar a resolver el problema justamente de este caos que tenemos? Yo creo que fundamentalmente, primero hay que ponerse de acuerdo en base a qué criterio vamos a manejar cosas que son básicas, porque yo no podría jugar al fútbol con usted si usted fuera Boca y yo el River, y uno creyera que el primer tiempo debe durar 60 minutos y no 45, o que los goles se pueden hacer con las manos, es decir, nos fijemos reglas de juego mínimas, que tienen que ver con la forma como lo manejamos. Fíjate, en este momento está sucediendo lo peor que puede pasar en el ámbito comercial, que el que vende piense que está perdiendo y que compra que lo están estafando. Y todo esto depende por el valor. Hay mucha gente que no quiere vender porque no sabe si no puede reponer, y hay mucha gente que no tiene más plata que ni siquiera lo puede comprar. Esto demuestra que es esencial al tema. Después viene lo paralelo, o sea, la inflación, que a su vez tiene una inflación ficticia, que indudablemente a veces no se responde con la realidad, y muchos que están diciendo, bueno, traigamos directamente el dólar, lo cual es resignar de por vida nuestra autonomía económica, porque no solamente nos van a cobrar por mandarnos los dólares, sino que nos van a trasladar a nosotros la inflación norteamericana. Y nosotros no vamos a tener soberanía económica nunca más. Entonces, acá es tan importante solucionar el tema de la valor de moneda como el tema de la inflación. O sea, estamos viviendo un momento en donde el que trabaja está ganando menos que la línea de la pobreza. Entonces, estamos discutiendo acá si realmente alcanzamos a comer aún trabajando y con empleo. No le cuento lo que están desempleados. Y todo esto manejado por grandes intereses financieros que obligan al país a determinadas situaciones que no se pueden tolerar. Y acá, por la decisión de un presidente del Banco Central o la decisión de un ministro, de golpe uno se aparece, ya se habla del dólar Malbec, qué sé yo. Vamos a empezar a hablar de cualquier cosa, entonces ya no hay referencia. Casi tenemos que volver al trueque, que por ahí uno puede decir, bueno, como alguna vez lo vi visitando a Machu Picchu, ¿cierto? Que entonces tantos kilos de garbanzos verdes equivalen a tantos kilos de garbanzos negros, porque es una cosa terrible. Y esto se está ocultando a la discusión pública. Ni el oficialismo ni la oposición lo están planteando en otros términos, e indudablemente se está violando flagrantemente los mandatos constitucionales. Y el mandato constitucional, por sobre todas las cosas, es defender el valor de la moneda, que es defender el valor de la propiedad argentina, que es defender la previsibilidad para el futuro. En este momento, usted, ¿qué tipo de previsibilidad tiene? Imagínese ahora, hoy arregló los camioneros, 105% de reajuste. Yo no digo que esté mal eso. Ahora, ¿qué queda para los otros que no pueden negociar un reajuste del 50%? Los periodistas, cosas por el estilo, los maestros. Esto va efectivamente va a una situación de caos, y esperemos que no vaya a la hiperinflación. Usted habló del Congreso y de que esta ausencia, que corresponde al oficialismo pero también a la oposición, por un lado no velar por el fiel cumplimiento de la Constitución Nacional y establecer incluso sin entregarle al Poder Ejecutivo Nacional ni al Banco Central la facultad de establecer el valor de la moneda y de las monedas extranjeras, por tanto los tipos de cambio. Estamos ahí frente a una falla del sistema institucional argentino. Pero creo que usted también en algún momento habla de la falla de la Corte Suprema de Justicia.
Sí, Y no le habla, quepa la menor duda. y habla de condicionamientos inconstitucionales. ¿Por qué no nos explica eso también, que es muy importante? Fíjese que es tan interesante ese tema y a veces no lo ven porque hay medios hegemónicos que quieren tapar. Le voy a decir este detalle para que lo analicemos no con cosas demasiado enredadas en lo legal, sino lo que te muestran los hechos. Rosenkrantz, que es ministro de la Corte, que asumió no caer a lo mismo por inconstitucionalidad, etcétera, estando en Chile dijo que detrás de cada necesidad no hay un derecho, frase que indudablemente Evita lo dijo y que se corresponde con una necesidad de derechos humanos y que está en la Constitución en el artículo 75 y 123. Y uno dice, ¿para qué lo dijo? Para los vamos que lo defienden, decir, quédense tranquilos que mientras yo esté acá voy a garantizar que se pague primero la deuda externa y después veamos qué hacemos con la gente. El ejemplo que hemos tenido la semana pasada, o hace 10 días, que jueces federales se han ido invitados por Lewis a visitarlo a Lewis, que en última instancia es una persona rebelde al cumplimiento de órdenes del Tribunal Superior del Río Negro, órdenes legales, y han compartido como si fuera, vengo acá a decir que no se preocupe, que la justicia va a defender los intereses de determinados sectores. Esas señales primero son graves. Vergonzosas. Pero vergonzosas. Pero esos son señales externas claras, como diciendo, a mí, el que me justifica el cargo son estas personas, yo me rindo ante esas personas, no ante la sociedad. Entonces, yo lo que estoy sosteniendo en este momento es que estamos viviendo una verdadera justicia monárquica. ¿Por qué monárquica? Porque en la monarquía los jueces representaban al rey, por lo tanto era el rey, por lo tanto todo el que caía en un juez era un súbdito, pero en la democracia los ciudadanos no son súbditos de los jueces, y los jueces tienen que ser iguales a los ciudadanos para que puedan a su vez entender luego su realidad y regular en la menos que su libertad, su honor y su bienes. Pero si yo digo, porque soy juez y llueve, no, mojate vos, porque los jueces no nos podemos mojar los zapatos, tampoco pagamos impuesto a la ganancia. Entonces, ¿con qué autoridad ese juez luego va a meter preso a una persona por penal fiscal toda vez que, en definitiva, no pagó el impuesto a la ganancia y si él no lo paga? Y acá viene a lo de la Corte. La Corte, acá ahora está haciendo demagogia con los jueces, está saliendo por todos lados, se abraza con todos los jueces, manejando su interna en Uber de debate, en el caso de Rosati, digamos, suma de poder público judicial. Estuvo en un congreso en Catamarca con todos los presidentes de las cámaras nacionales y de todo el sistema judicial, y dijo allí que debería ser el consultor del Poder Judicial en cualquier cambio, lo cual me parece perfecto, consultado. Pero dice, pero además después nos reservamos el derecho de resolver si lo que se decide estamos de acuerdo y lo vamos a llevar adelante a la medida de nuestras posibilidades. ¿Cómo puede ser? Si acá, si el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo, toma una decisión conforme a la Constitución, la Corte lo tiene que respetar, claro, pero venimos con una Corte que no respetaron ni el tope de edad, que está en la Constitución, con una Corte que hoy sale Lorenzati diciendo que considera que sí, que los jueces deben pagar el impuesto a la ganancia. ¿Y por qué no revocan la acordada 20, que fue por la cual, por acordada, suspendieron la vigencia de la ley por la cual se pagaba impuesto a la ganancia de los jueces? Fíjese que esa ley, esto es importante, esa ley sacó el impuesto, terminó con la exención que tenían diputados, senadores y jueces. Esa ley la votó Juan Carlos Maqueda, era presidente del bloque justicialista en ese momento, ministro de la Corte. Él votó esa ley. Y ahora, y si a su vez, Rosati y Rosenkrantz han dicho que no cabe, ¿por qué no revoca la acordada 20? Eso es suficiente si la ley ya existe, para que todos pagan. Acepta incluso internamente que haya discriminación ante la ley, porque una de las garantías que tiene la Constitución se llama igual remuneración por igual tarea, pero resulta que ahora tenemos jueces que incorporaron después del 2017 que paguen impuestos a la ganancia, y otros que hacen la misma tarea, la misma responsabilidad, que no lo pagan porque no incorporaron después del 2017. Por donde lo toquemos, esto explota, esta Corte no da más, porque a su vez esto de que el pescado se pudre de la cabeza es claro. Con esto no se puede bañar todo el Poder Judicial. Todo el Poder Judicial tiene 5.000 hombres y mujeres en el país, en todas las instancias. Puedo garantizarle que el 85% son hombres y mujeres de bien. Pero mientras la cabeza está podrida, todo lo demás se desmorona. ¿Y cómo se cambia la Corte? Bueno, por de pronto, para no caer en el tema,
utópico. En su momento yo acompañé esta iniciativa en tener los gobernadores de distintos signos, no solamente oficialistas ni oposición, distintos signos. 18 gobernadores, o sea, sobre 23, 18 es un número. Optaron por mejorar la Corte, que es el proyecto de 15 miembros, pero que ya ha dicho la oposición, el diputado, que no lo va a aprobar. Ahora yo pregunto, un tema que nadie puede dejar de conocer. En este momento, la Corte Suprema, sus sentencias son ficciones, y lo digo no con información de servicio de inteligencia. Fíjese, yo invito a que vean en YouTube la intervención de Zaffaroni cuando se discutió esta ley en Senado. Él decía que la Corte saca entre 15 y 17 mil fallos al año. Si usted divide eso por los días hábiles judiciales, que son más o menos 210, le da un promedio de 71 a 80 fallos diarios, promedio. O sea, si usted un día faltó, al otro día tiene que tener 160 fallos. Es imposible que usted vea lo que firma. En el fondo, la Corte depende de algún interés político de algunos grandes estudios que operan, pero lo demás, hay 200 empleados que hacen los proyectos y entran en cadena de producción y los ministros firman. Fíjese, en esa reunión de Zaffaroni, él decía, en algún momento nos traían una carpeta amarilla que decía, esto es 280, o sea, que quiere decir que sale sin fundamentación. Y se firmaba, pero detrás de eso hay una persona que esperaba que le den respuesta en ley. A su vez, mientras tanto, al terminar la reunión, dice Zaffaroni, le preguntamos al secretario si algo de lo que firmamos tenía algún interés periodístico por si nos preguntan. Paralelamente, y esto tiene que ver con lo económico, la Corte ha decidido que el presupuesto del año 2023 llega más o menos a 55 mil millones de pesos. Pero de ese presupuesto, prácticamente 47 mil millones de pesos está previsto para pago de sueldo. Y la Corte denuncia que tiene 4.720 empleados. Estoy hablando de la Corte, no todo el Poder Judicial de la Nación. Eso por otro lado, vienen la oposición y dice, vamos a echar empleos públicos, qué sé yo, y la Corte se ha sentado a ponerse a la altura también de las circunstancias que estamos viviendo el país. Entonces acá no puede haber un sector que se maneje con lógica monárquica, que a su vez no sea garantía. Yo te pregunto en este momento con preocupación de ciudadano. Yo soy ex federal de Córdoba, renuncié porque tampoco compartí el indulto a genocida. Yo creo que ahí fue un punto de inflexión muy grave porque la justicia terminó convalidando la impunidad de verdaderos violadores de esa humanidad. Claro. Pero acá el tema sigue siendo que se supone que la justicia es el ámbito civilizado en el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho se define a sí mismo como la previsibilidad del accionar jurídico del Estado, con la justicia que equilibra, se supone, el tema. Pero si acá la sensación de la ciudadanía tiene el 1% de opinión positiva a la justicia, no cree en la justicia, los otros poderes, te digo, lo del banco de que hay que pagar para depositar billetes de 100, llega un momento, ¿cuál va a ser el camino en civilización democrática que no sea autodestructivo y que podamos salir de esta encerrona? Es urgente que nuestros diputados y senadores tomen clara conciencia de esto, porque hay una impotencia ante la posibilidad de ejercer los derechos si no hay una justicia que actúe conforme a la realidad, que a su vez respete la igualdad ante todos los ciudadanos y que haya caminos en ese sentido positivo. Claro. De lo contrario, ¿hasta dónde hemos llegado? Fíjate, te comento un tema que está a corazón abierto en Córdoba. Ahora, en el país se está tratando de regular en Córdoba, por ejemplo, las no manifestaciones. Yo te digo, algún día va a haber que hacerle un monumento al piqueterismo, que fue una salida en civilización dentro de una situación crítica. Así porque en todo caso cortaban la ruta, pero no entraban a tu casa ni te hacían desmanes. El asunto es qué va a pasar, que ahora lo pretenden algunos legisladores, que las quejas se hagan sin molestar a nadie. Entonces, ¿quién te lleva el apunte si los grandes medios no te llevan el apunte? Si a su vez la solución no te lo da la justicia, o en el mejor de los casos te demora 8 años porque te da alguna solución y el Estado es el primero que no te cumple.
y encima de eso que te quieren llevar a un protestódromo, así como el Zambódromo en Brasil, para que no te vea nadie. Sí, sí, En realidad, Miguel, me queda un minutito, pero quiero hacerle, bueno, en principio ya le adelanto mi agradecimiento por la amabilidad que ha tenido y además lo vamos a volver a llamar en otro momento. Pero quisiera preguntarle por la no restitución de la ley de medios, porque usted acaba de mencionar justamente que una protesta que no corta una ruta, que no corta una calle, que no es ostentosa, evidentemente carece del reflejo en los medios hegemónicos de difusión, que responden justamente a los intereses hegemónicos. Ellos dicen que son periodismo independiente, pero en realidad son prácticamente los medios de los grandes grupos económicos de la Argentina que tienen ante la opinión pública estos instrumentos para la protección de sus privilegios. ¿Por qué piensa usted que, habiendo sido prácticamente derogada la ley de medios por un decreto, cosa que me parece, usted me dirá, que no podría ser porque es un instrumento de menor valor jurídico, ¿por qué el actual gobierno, que fue gestor de aquella ley, no lo podía restituir también por un decreto? Bueno, lamentablemente yo no puedo responder por el presidente, pero sí puedo decirle que es fundamental. Fíjese, nunca en la historia constitucional de Argentina ha habido una ley más legítima. Fue consultada con todas las bases, universidades, gremios, sociedades, la aprobó el Congreso de la Nación, la aprobó el Poder Ejecutivo y, recuerden, yo fui amico curiae defendiendo la ley y la Corte la declaró constitucional. Entonces, ¿cuáles son las cosas claras ahora para poner? Es fundamental en este momento volver a tener pauta antimonopólica, porque indudablemente los medios hegemónicos son tremendas. Y la otra, que es lo que estoy trabajando con algunos grupos, es el tema de la pauta de la distribución de la publicidad oficial. Fíjate que acá, entre diciembre del 2020 y agosto del 2021, se repartieron 7.500 millones de pesos en publicidad oficial. Pero en realidad, eso terminaron, el 68% de eso quedó en manos de 25 grupos, y el grupo Clarín solo recibió 1.000 millones de pesos de pauta oficial. Y mientras tanto había 25.000 medios que recibieron migaja. Primero, eso es inaceptable e inconstitucional. Y segundo, cuando medios como ustedes, FM, etcétera, van a plantear, tienen que demostrar que no le están dando un subsidio, es un derecho, porque ustedes tienen audiencia que merecen tener la información oficial como la que manejan los grandes medios. E indudablemente eso es inaceptable. Acá se le da de comer a quienes te están repartiendo cianuro. Bueno, tremendo. En algún momento hay que revertirlo eso y decir, cuando ustedes en su FM reclamen publicidad oficial, no es un subsidio, es un derecho por sus audiencias. Claro. Y además, la opción no puede ser que ustedes entren en quiebra o desaparezcan. No le puedo contar otros ámbitos, como por ejemplo está pasando con papel prensa, que en su momento se establecía que cada bobina de papel tenía el mismo valor comprar a 1.000 o comprar a una. Cuando vino Macri sacó esa disposición y en este momento se han cerrado un montón de medios gráficos del interior del país por el costo del papel. Y yo digo, y puede ser que siendo el 30% del capital de papel prensa del Estado, porque lo pagamos todos los argentinos, el Estado lucre con eso cuando tendría que con ese dinero subsidiar para que la libertad de prensa no sea condicionado por el valor del papel. Bueno, estas son cosas que yo no las entiendo. ¿Qué quiere que le diga? Son inaceptables y son posibles, pero no entiendo por qué no se hacen, ¿no? Clarísimo. Doctor Miguel Rodríguez Villafañe, le agradecemos su amabilidad y hasta pronto. Ha sido un gusto, Mario. Buenos días. Gracias. Muy amable. Bueno, ustedes lo han escuchado.